Yo quisiera pedirle a Cristina Sada que nos comente lo que tenga pensado al propósito del libro. Adelante. Claro. Bueno, en primer lugar, para mí es un honor estar aquí enfrente de todos ustedes. Muchísimas gracias, especialmente a Agustín Martínez, que no lo veo. Por ahí está, ya te vi. Por esta inmerecida invitación. Saludos también a Napoleón, que lo veo allá atrás. Ya nos conocíamos socialmente, como digo, aquí en el escrito. Es un honor, de verdad, Napoleón. Inicio con un sincero agradecimiento, ya lo dijo, confieso, sin embargo, que sí dudé en aceptar, ya que no sabía mucho acerca de ti, Napoleón, a quien solo te había conocido socialmente. Tenía referencias de que eres reconocido en gran parte por los trabajadores de México, no solo los mineros, como un auténtico líder sindical. Sabía que voy a hablar en ya no eres perseguido por las muy desprestigiadas autoridades mexicanas desde el sexenio nefasto de Vicente Fox, pasando por el terrible sexenio de Felipe Calderón y continuando con el desastre nacional entreguista del gobierno de Enrique Peña Nieto. Dime quién te persigue y te diré quién eres. Tenía claro que pesaba sobre Napoleón una acusación de un supuesto desfalco por unos famosos 50 millones de dólares, pero entendí que esa y otras acusaciones habían sido desechadas por las propias autoridades mexicanas y obviamente también por las de Canadá, país que no ha tenido ningún problema en mantenerlo en asilo por muchos años. Pero me preguntaba, ¿qué más podría yo decir de quien desde esa posición de personaje perseguido y atacado por gobiernos y medios de comunicación se atreve a publicar un libro con un título tan provocador como Antes de la próxima revolución? Acepté el reto porque estoy convencida de que entender el caso de Napoleón y el sindicato minero es clave para entender la situación de los trabajadores mexicanos en general, así como el modelo económico y político que nos mantiene sumidos en la actual debacle. En mi entorno social, al hablar de sindicatos, lo primero que se nos viene a la mente es la corrupción de sus líderes. Y recordamos las fotografías de la hija de Carlos Romero de Champs con sus perritos en un jet privado o la ostentación en la que vivía el Bester Gordillo y su Neiman Marcus. Sabemos que los empresarios de Monterrey han procurado mantener a sus sindicatos en línea y bajo la bandera de los sindicatos blancos. Cualquier otra modalidad la consideran una amenaza para sus intereses. Si bien el sistema político y económico permite el desfogue de exhibir la corrupción de numerosos líderes, siempre y cuando no se doblegan al poder económico político, estoy convencida de que la necesidad de que los trabajadores se organicen a través de sindicatos que auténticamente y con honestidad representen sus intereses es inaplazable. Sostengo que la existencia del llamado charrismo, por más que haya desprestigiado la intención de la unión de voluntades de la clase trabajadora, no es motivo para negar derecho de existencia a los sindicatos, en el entendido de que jamás la voluntad de los trabajadores coincidirá 100% con los intereses de la unión de empresarios. Ante mi limitada comprensión del tema fue que, junto con la lectura del libro, decidí hacer el experimento de acudir a personas a quienes respeto y admiro por su conocimiento del mundo obrero y la relación capital-trabajo, para que nos compartieran aquí su visión crítica de la figura de Napoleón Gómez Urrutia. Es así que, con profundo respeto hacia ti, Napoleón, y con el único afán de aportar elementos para la discusión, pongo aquí a consideración de todos ustedes una síntesis de los puntos más destacados que nos ofrecieron estos académicos y activistas sociales comprometidos con las luchas de los trabajadores y trabajadoras de México. Voy a citar lo que ellos me respondieron, mas no voy a citar todos sus nombres, esos van a estar en mi página para ser consultados, ¿sí? El señor Napoleón Gómez Urrutia no es propiamente un
cuadro revolucionario. Nunca fue minero, sino heredó el puesto de parte de su padre en el marco de las viejas relaciones de control priista. Sin embargo, ha sido un férreo defensor de un conjunto de conquistas y de intereses de la clase trabajadora. Esa fue una opinión. Se formó en escuelas privadas del extranjero como un yuppie, pero logró desarrollar una gran capacidad de identificarse con los sectores obreros. Otra opinión. Es un socialdemócrata con una plataforma reivindicativa un tanto subversiva en el marco de un capitalismo neoliberal desregulado, salvaje, en la medida en que Napoleón subvierte y cuestiona las relaciones de trabajo que se forjaron desde los años 70 a partir de la formación de las maquilas. Siguiente, está buscando la permanencia del estado de cosas, así dice, incluso de su persona. Nunca se ha planteado una revuelta contra el neoliberalismo. La siguiente, es una figura atractiva, atípica en el contexto de cómo evolucionan las dirigencias charras, pero a pesar de su capacidad de empatía con la cultura obrera minera, él es profundamente burgués y burgués, cualquier similitud, y burgués en el sentido más claro. Consciente del término, sabe qué papel está jugando, porque hay gente burguesa que está dispuesta a pelear de manera decidida contra el modelo neoliberal. Siguiente. Napoleón es una figura que no puede descartarse en un proceso de lucha contra el capitalismo salvaje. Es una figura con la que debe haber alianzas, pero no es una figura que puede encabezar una revuelta antioligárquica. Siguiente. La persecución de la que Napoleón ha sido objeto no nos deja lugar a dudas de que ha afectado los intereses del grupo minero de Germán Larrea, y obviamente Larrea es mucho más peligroso para los trabajadores de lo que puede ser Gómez Urrutia. Siguiente. Con todo y su origen, ha defendido los intereses de los mineros más allá de lo que puede tolerar este régimen, que no lo perdona, porque Gómez Urrutia ha defendido los derechos de los trabajadores. Siguiente. En el enfrentamiento entre Napoleón y Larrea en la crisis de pasta de conchos, se mostró que Gómez Urrutia tenía esencialmente la razón, lo que lo pone muy por encima de los otros líderes sindicales. Eso es lo que está detrás de la persecución que se convirtió en exilio. Si tuviéramos en los 70s, cuando la insurgencia sindical, Napoleón Gómez Urrutia sería uno de los peores charros a quien habría que tumbar. Pero en estos momentos en que lo importante es mantener una contratación colectiva y no seguir dividiendo los sindicatos mineros en sindicatos de empresa, tenemos que decir que a Napoleón, con todo y su pasado, hay que apoyarlo porque es la única posibilidad de defender un contrato colectivo. A Napoleón hay que decirle, te veo críticamente, pero creo que eres menos peor que todo lo que hay. Siguiente, el hecho de que Óscar Alzaga, uno de los grandes personajes de la izquierda mexicana, sea uno de los asesores directos de Napoleón, indica que su lucha es legítima. Siguiente, Napoleón contó y que está ya en Canadá muy a toda madre, ha mantenido un sindicato nacional que ha logrado mantener un contrato colectivo. No se trata de defender al personaje, sino de valorar el papel del sindicato minero en una situación que nos está regresando a la etapa presindical. Siguiente, penúltima. A como está la embestida contra el sindicalismo y los trabajadores, hasta uno se hace napista. Napoleón es el único que ha retado al poder económico y político. Por último, si nos quitáramos de la boca los sanbenitos, charro, traidor, podríamos ver que Napoleón actualmente es un contrario en desgracia a quien debemos recurrir para abrir un boquete en el sistema. Queden aquí estas voces que nos llaman a no caer en maniqueísmos para que, si es posible, se abra un debate que enriquezca a quienes de los aquí presentes vayan a leer por vez primera el libro antes de la próxima revolución.
en el cual Napoleón Gómez Urrutia nos ofrece una potente exposición del porqué de su lucha, un inteligente análisis de la realidad nacional, una devastadora crítica a los 3 últimos gobiernos de la República que se sintetiza en la palabra fracaso. Yo lo pondría todavía peor, porque es casi un exterminio, un genocidio, ¿no? Pero Napoleón no se queda en el puro análisis ni en la crítica, sino que nos regala una sentida y a veces cruda descripción del mundo laboral, con las infamias que le son impuestas por los intereses oligárquicos, con, por ejemplo, las reformas laborales que el autor no duda en calificar de suicidas, a las cuales antepone la urgente necesidad de que también haya una profunda reforma patronal y gubernamental. ¿Por qué se debe reformar todo abajo si nada cambia arriba? ¿Por qué se debe exigir transparencia y pureza a los sindicatos y organizaciones civiles y se deja a los patrones y sus socios en el gobierno fuera de cualquier obligación en este sentido? ¿Por qué si a los líderes sindicales el gobierno tiene que darles una toma de nota, no sucede lo mismo con los capitanes de empresa? Estas y muchas más preguntas plantea y responde este libro. Los derechos laborales son derechos humanos, nos dice, lo cual cobra especial relevancia en un país como México, el cual, nos aclara Napoleón, no es un país de empresarios, sino de trabajadores. Yo, que desde la cuna aprendí de mi padre, quien fue director general de Vitro, como algunos de ustedes sabrán, que el capitalismo, para ser realmente productivo, tiene que velar por el bienestar y los intereses de los trabajadores y sus familias en cuanto a salud, educación, vivienda, esparcimiento. No puedo dejar de identificarme con el análisis y las conclusiones que Napoleón Gómez Urrutia plantea en este valioso compendio de textos, pues no puedo más que avalar por completo afirmaciones como que, cito, no es posible continuar con el modelo insensible de crecimiento al costo de la desigualdad, porque las consecuencias pueden ser de una verdadera crisis económica, política y social, y yo añadiría ambiental, ¿no? Pueden ser de una verdadera... Ante hechos tales como que, cito de nuevo, más de 30% de los mexicanos en edad de trabajar están en el desempleo o generan ingresos de sobrevivencia. La pobreza cubre más de la mitad de la población y algunos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero alcanza ya las 2/3 partes, el doble de lo que existía hace 3 décadas. Las páginas de antes de la próxima revolución llaman a la indignación que nos despierta el concepto que corre todo el libro, homicidio industrial, que es aquel que cometen las empresas en su afán de desmedida acumulación de capital a costa de la vida misma de los trabajadores, como se demostró con especial crudeza en la tragedia de Pasta de Conchos en nuestro vecino estado de Coahuila, en donde quedaron sepultados 63 de los 65 mineros muertos en una explosión producto de la negligencia de la empresa minera México, propiedad de Germán Larrea. Tan solo 5 días después de la explosión, la empresa, en complicidad con el gobierno de Vicente Fox, selló la mina y abandonó a esos 63 seres humanos que probablemente algunos tuvieran vida, lo que nos recuerda los recientes intentos de las autoridades mexicanas por meter a los edificios caídos en estos sismos, maquinaria pesada, incluso un día después del terremoto del pasado 19 de septiembre, sin importar que pudiera haber personas vivas bajo los escombros. Por fortuna, a diferencia de Pasta de Conchos, hoy la sociedad civil pudo intervenir para evitar este nuevo crimen. Mucha rabia e indignación hay en este libro, pero también hay esperanza y propuestas concretas, como la que Napoleón llama prosperidad compartida, que si bien por el formato del texto no se desarrolla en amplitud, apunta a establecer un programa tendiente a consolidar un mejor futuro, no solo para la clase trabajadora, sino para todos y todas.
No sé realmente si, como señalaron a quienes consultamos para esta exposición, Napoleón Gómez Urrutia sea realmente un burgués o un yuppie. Lo que sí sé es que contra muchas de esas opiniones, en su libro él nos ofrece elementos para una lucha contra las oligarquías que han concentrado el poder y el dinero, afectando no solo a las clases más desfavorecidas, sino a las clases medias y aparte las clases altas más productivas. Leamos y entendamos que el título Antes de la próxima revolución no es una amenaza ni un llamado a la revuelta, sino una sana advertencia de que si no actuamos ahora, lo que queda de paz, que no es mucha, y hasta la vida misma de los mexicanos estarán como nunca en peligro. Gracias, Napoleón, por este excelente volumen. Quedamos a la espera de tus palabras. Espero tener pronto la oportunidad de visitarte a ti y a tu estimada familia en Canadá. Gracias.